¿Qué tal, amigos del Biombo de la Abuela y del programa El Mirador? En esta columna que hemos vuelto a hacer de manera semanal, les comentamos la semana pasada algunos aspectos que lo hacen tan particular al candidato nacionalista Luis Alberto Lacalle Pou, quien, a la manera de su progenitor, suele meter la pata hasta el caracú cuando las cosas parecen serle muy favorables. Empezó su papá con lo de la motosierra y le siguió luego Luisito con los datos equivocados sobre la mortalidad infantil, sobre la investigación de los hechos suscitados durante la dictadura, sobre la ley de seguridad social empresarial y sobre la ley de las 8 horas para los trabajadores rurales. Y ahora, más recientemente, hace pocas semanas, con sus apreciaciones sobre lo que para él es una dictadura, porque no ha habido alternancia en el poder en los últimos 15 años, desconociendo de esa manera la voluntad soberana de la ciudadanía. Y bien, por ahora ya basta de Lacalle Pou. Es más, olvidémonos por alguna semanita de la oposición toda, porque en definitiva es bastante difícil diferenciarlos dentro de esa maraña de partidos, partiditos y partiduchos que se mimetizan en una única consigna: sacar al mayor partido político del país del gobierno. Es el único objetivo que en realidad tienen. Y además lo reconocen. Lo dicen sin miramientos. Tienen programas diferentes, imposibilidad de acordar pautas programáticas, debido a que en algunos casos los conceptos son bastante diferentes, pero que ante la posibilidad de sacar al Frente Amplio del gobierno, son capaces hasta de hacer de cuenta que esas diferencias son fácilmente zanjables. Total, ya habrá posibilidad de repartir cargos a diestra y siniestra para volver a hacer lo que siempre hicieron, o sea, engordar sus patrimonios y gobernar de espaldas a los más humildes. Pero bien, dejemos todo eso para otro momento y vayamos a ver algunas de las cosas que hacen con que el voto más inteligente, más sensato, más racional del último domingo del mes de octubre próximo sea el que pongamos por la fórmula integrada por Daniel Martínez y Graciela Villar. La oposición nos cuestiona porque dice que para nosotros el país arrancó en el 2005, y no es así. No pensamos que el país arrancó con el primer gobierno Frente Amplista. Lo que sí decimos es que fue con el Frente Amplio en el gobierno que los sectores más sumergidos de nuestra sociedad han sido considerados. Es común desde hace mucho tiempo escuchar a los voceros de la oposición decir que a alguien necesitado no se le debe dar el pescado, sino que se le debe enseñar a pescar. Y de esa forma critican la inversión que en materia social se hace desde el gobierno encabezado por el Frente Amplio. No logran percibir, porque no les importa hacerlo, que lo que se hace actualmente cuesta lo mismo que costaba cuando lo hacían ellos, solo que dignificando al ser humano. ¿O es que olvidan las canastas familiares, que por otra parte recalaban en los galpones de las intendencias para que desde allí se hiciera clientelismo y terminaran en algunos casos yendo a parar a la barriguita de los pobres, como decía alguien en Rivera, o a la panza de los cerdos que criaba algún caudillo colorado, o a los galpones de ese mismo caudillejo? El pobre no debía por aquellos tiempos siquiera tener la dignidad de comprar lo que deseara, sino que por el hecho de ser pobre debía resignarse con que le dieran una canasta de alimentos secos no perecibles, pero que no llegaba a haber un gramo de carne ni por decreto. Alguien próximo a mí me comentaba hace poco que en un barrio de la capital del país reflexionaban hace algunas horas algunas personas que aquello que hoy le dan de comer a sus mascotas, hoy, es en realidad lo que comían sus familias hace algunos años. Porque de carne, por ejemplo, solo en pensamiento. Y es bueno decir estas cosas. Es bueno sobre todo para que las nuevas generaciones escuchen otra versión de la historia y no apenas la que les hacen llegar los dirigentes de la oposición o las que reciben desde los bots de las redes sociales cuando pretenden hacer una realidad completamente distorcida. Una persona que transite hoy por los 30 o 35 años de edad no tiene como comparar los gobiernos frente amplistas
con otra cosa que no sean otros gobiernos frente amplistas. No han vivido o no tienen recuerdos claros de los tiempos en que gobernaban otros partidos. Entonces, no saben, por ejemplo, que antes de los gobiernos del Frente Amplio los estudiantes debían pagar boletos de transporte para ir a estudiar, o entonces debían caminar. Los jóvenes padres de hoy posiblemente no sepan que antes de la llegada del Frente Amplio al gobierno, para que sus hijos lograran hacer una tarea para el liceo o la escuela, debían comprar costosos útiles y libros o incluso meterse por largas horas dentro de las bibliotecas para buscar en una enormidad de libros aquella información que necesitaban. Porque el Plan Ceibal no solo no existía, sino que fue duramente combatido por la oposición durante muchos años. No se resignaron al Plan Ceibal, porque para ellos era inconcebible que un pobre tuviera acceso a las mismas posibilidades que sus hijos. Veían con recelo, preocupación, reprobación y hasta desprecio que un niño pobre pudiera tener en sus manos una computadora con la que pudiera buscar la misma información que sus hijos buscaban desde la compu de su casa. Los más jóvenes hoy disfrutan de un internet de calidad, la mejor por lejos de la región, pero no saben que en el año 92 quienes hoy pretenden enseñarnos a gobernar quisieron vender Antel y todas las demás empresas públicas, siguiendo el ejemplo fundamentalmente de Brasil y Argentina. Y posiblemente desconozcan que en esos países la Internet no solo es privada, sino que es mucho más cara e incluso infinitamente de menor calidad que la que nos provee nuestra querida Antel. Los jóvenes de hoy no recuerdan que sobre el final del gobierno del doctor Lacalle, llenar el tanque de combustible de un auto popular con capacidad para 50 litros suponía invertir nada menos que el 47% de un sueldo mínimo. Que al final del segundo gobierno del doctor Sanguinetti, ese mismo tanque requería que de un sueldo mínimo se tuviera que invertir el 50,73%. No sabe o no recuerda ese joven que al final del divertido gobierno del doctor Valle, porque recordemos que solía decir que no sabía si gobernaría bien o mal, pero sabía sí que se iba a divertir muchísimo, y así nos fue a los uruguayos con sus divertidas decisiones. Pues bien, les digo que ese tanque de combustible nos exigía desembolsar el 67% de un sueldo mínimo. Y si por alguna razón sospechás de la veracidad de estos números que te estoy dando, no tengas dudas en consultármelo, que con gusto te aportaré la información con el histórico del valor de los combustibles y de los salarios mínimos. Pero bueno, por suerte aquellos tiempos se fueron y ojalá no vuelvan, porque además de que hoy es mucho más plausible y común que un trabajador tenga su vehículo propio, cosa que nadie puede negar, se debe invertir para llenar aquel mismo tanque hoy, bajo un gobierno frente amplista, nada más que el 18,31% de un sueldo mínimo. Ojo, te reitero que te estoy dando datos perfectamente comprobables como para que los cotejes con las tonterías que te dicen desde la oposición. Cuando te comparan el precio de nuestro combustible y dicen que es el más caro en la región, olvidando que Brasil y Argentina producen su propio petróleo y que viven una de las crisis más importantes. Me enorgullece estar en un país gobernado por un partido tan diferente a los que nos gobernaron durante más de un siglo y medio. Me enorgullece estar en un país gobernado por un partido que prioriza de manera tan diferente a como lo hacen los partidos gobernantes de Brasil o Argentina, a quienes estos que te dije elogiaron y aplaudieron cuando fueron electos y cuando asumieron sus cargos, aunque ahora tímidamente intenten desmarcarse de los mismos. Y si no basta con lo que te digamos los que estamos 100% convencidos de que lo mejor que le puede pasar al Uruguay es continuar bajo un gobierno frente amplista, escucha a los representantes de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, organismo dependiente de la ONU, que dicen que a diferencia de lo que sucede con nuestros vecinos, Uruguay, este pequeño país enclavado entre dos gigantes, ha logrado el milagro de crecer sostenidamente por 16 años consecutivos. Así que, amigo mío que escuchás el Biombo de la Abuela o el Mirador a través del Carmen FM, pensalo bien y decime si en serio estarías dispuesto a poner nuevamente a nuestro país en aquellas manos.
Estimado Eduardo, queridos oyentes, será entonces hasta una próxima oportunidad. Que pasen ustedes muy bien.